Primero fue el parador de Teruel, luego fue el parador de Sigüenza, pero este atleta del sexo, que se llama José Luis Ábalos, tiene un tercer episodio. Él tenía que hacer un viaje al territorio prohibido, que era Galicia. Digo el territorio prohibido porque Alberto Núñez Feijóo obligaba a los que iban a Galicia a llevar un certificado conforme estaban vacunados, o si no, absténganse. Bueno, el ministro fue a Santiago a una reunión con Feijóo, lo que fuera, y se hizo llevar a dos prostitutas, dos chicas, una llamada Lucía y la otra Elena, una venía de Córdoba y la otra de Madrid. A ellas se referían como Córdoba y Madrid, Coldo, que es el conseguidor de todas estas cosas. Que haga un trío en Santiago Ábalos a estas alturas no nos escuece ni lo más mínimo. Ahora bien, a mí lo que me escuece es que fueran documentadas con unos certificados emitidos por el Ministerio de Transportes, según los cuales estas dos prostitutas eran asesoras del Ministerio. Y no solo para ir, sino que para volvieron en avión, que esto es lo más llamativo de todo. Ocurrió la noche del 8 al 9 de abril de 2021, cuando todos los españoles estábamos confinados, y a mí, que se me murió una tía, pues para ir al funeral, o para ir al entierro, mejor dicho, porque el funeral estaba prohibido, tuve que proveerme de un certificado. Me pararon 2 veces en la carretera, y eso que eran muy pocos kilómetros lejos de la ciudad de Madrid. A las putas de Ábalos se les daba cualquier documentación para que estuvieran allí a la hora convenida. Vamos a verlo. Otro trío con prostitutas durante la pandemia es el que tuvo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aprovechando una visita oficial a Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela. Todo se lo gestionaba su fiel asesor, Koldo García. Hablé con ella y puede, así que genial. Dime si se necesita PCR justificante y tal. Mándame foto DNI y yo me encargo de todo lo demás, como siempre. Nuevos mensajes y correos revelan que el Ministerio de Transportes dio salvoconductos a estas dos prostitutas, Lucía y Elena, para que viajaran hasta Galicia en plena pandemia. Estos permisos para justificar el desplazamiento de ambas mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con Ábalos están firmados y sellados por el propio Ministerio de Transportes, en concreto por Ana María Aranda, jefa de la Secretaría Particular de José Luis Ábalos. Falsificaron la profesión de las dos chicas en el documento oficial. Transportes las hizo pasar por asesoras externas a la Secretaría del Ministro. Ábalos daba siempre el visto bueno a las prostitutas mediante fotos de ellas que le enviaba Koldo y pedía que tuvieran menos de 30 años. Ambos se referían a las prostitutas con los nombres de las ciudades a las que iban con ellas. Galicia. ¿No era Córdoba? Pues esta nueva está bien, pero parece más mayor que ellas. Sí, cabrón. ¡Qué ojo! Flipo con los contactos de Lucía. No quiero que se entere Andrea. Este nuevo escándalo se suma a la cena con 6 prostitutas durante el estado de alarma en Madrid y al episodio del parador de Sigüenza, que José Luis Ábalos eligió para organizar otra de sus juergas junto a 3 prostitutas, 3 escoltas y su entonces mano derecha en el ministerio, Koldo García. Y se une también el desmadre ocurrido en el parador de Teruel, donde llevaron prostitutas desde Andalucía, destrozaron la suite del hotel y utilizaron a la policía para tapar el escándalo. Recordemos que todo ello ocurrió mientras Ábalos era una de las figuras de máxima confianza de Pedro Sánchez y ministro de Transportes. De ahí que le podamos calificar de atleta sexual, ¿no, Roberto? Sí, la verdad que no es tanto la noticia de los tríos de Ábalos, porque al final es feminista porque es socialista, ya lo decía él, sino en el periodo en el que se hizo, ¿no? Con la movilidad interprovincial restringida, como usted explicó, incluso para ir a un funeral te ponían un montón de impedimentos. Eso no impidió, por cierto, que Fernando Simón se fuera a Portugal a hacer surf. La izquierda lo tenía como una especie de héroe. Yo no entiendo. Pero bueno. El problema es que mientras las putas tenían un visado y un pase para moverse, los hijos de puta estaban haciendo negocios con mascarillas defectuosas y se estaban montando sus orgías libremente mientras el resto de españoles estaban confinados, unos confinados y otros muriendo, cientos al día. Entonces yo creo que esa es la gran gravedad. Y que Ábalos no es un golfillo al uso, o sea, era el número 2 del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez y uno de los 5 del Mercedes. Ya sabemos cómo es el pájaro, ¿no? Que no Peugeot, del Mercedes. Del Mercedes. Uno de los primeros que se lanzó a defender a Ábalos cuando salieron esas informaciones fue Pablo Iglesias, con un artículo en Contexta, uno de esos medios, que dijo que era indecente la persecución a Ábalos, etc. O sea, fue uno de los firmes defensores de Ábalos, uno de los primeros fue Pablo Iglesias.
y no. Bueno, él tenía a Koldo, y Koldo era un profesional del sector. Él venía de Navarra, de estar en una sala de fiestas, y él tenía contactos, sabía dónde estaban unos otros, y era él que era el proveedor de esto. No hemos enterado de los casos que han salido a la luz pública. También hemos enterado que había muchos pisos por ahí de comando que no sabemos las actividades que ahí se han realizado. La vergüenza es utilizar el ministerio para poder, y los aviones del gobierno, para poder en un viaje internacional meter a una de estas chicas y llevártela a gastos pagados de acompañante del ministro. Y iba más gente, no iban solos ellos, ¿no? Y ha estado en un montón de viajes oficiales, Jessica y todas estas que él protegía como las más favoritas de sus distintos arenes o de sus distintas actividades diversas de estas chicas, ¿no? Entonces, claro, han utilizado el ministerio no para dar un salvoconducto, para pagar los gastos, claro, para las facturas esas que llevaba, si no los pagaba el ministerio, los pagaba Ferraz en los justificantes que le llevaba Ábalos y que no discutían ninguno, ¿no? Entonces, claro, ha sido creerse por encima del bien y del mal. Y entonces el poder que tenía era tan gordo que dice luego el PSOE en sus mentiras. Es que cuando nos enteramos los cesamos. No, mentira. Usted lo recogió en la lista de Valencia. De número 1 de la lista de Valencia. No diga usted, no. Nosotros actuamos inmediatamente, nos enteramos y lo cesamos. No. Usted lo cesó. Le pidió que se fuera hasta del escaño y luego lo recogió, ¿eh? Además que decía Koldo, yo me encargo de todo como siempre, o sea, era una actividad habitual, como las organizaciones que te hacen un pasaporte falso o te buscan una identidad, ¿sabes? Los coyotes en México para pasarte del otro lado de la frontera, así, ese tipo de actividad.